Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es la nulidad del matrimonio, que invalida el mismo y supone que éste nunca ha existido. Precisamente esta figura se diferencia del divorcio en que mientras en la nulidad se niega la existencia del matrimonio en sí desde su celebración, al faltar algunos de los requisitos esenciales para su nacimiento, en el divorcio, sin embargo, se disuelve el matrimonio válido por voluntad de uno o ambos cónyuges. Debido a que la nulidad conlleva la ausencia del vínculo matrimonial y la posibilidad de contraer matrimonio, analizaremos cuáles son las causas de nulidad matrimonial, la acción para solicitar dicha nulidad y la legitimación para su ejercicio, así como los efectos de la nulidad. Como siempre, empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. La nulidad es un instrumento jurídico por el que se declara la inexistencia del matrimonio, como hemos dicho, debido a que falta algún requisito esencial exigido para contraer matrimonio y que tiene efecto retroactivo al momento de su celebración. La nulidad se encuentra regulada en los artículos 73 a 80 del Código Civil. A continuación, vamos a analizar cuándo es nulo el matrimonio civil, tanto si se celebra en forma civil como en religiosa. Para ello, acudimos al artículo 73, que señala las siguientes causas: la falta de consentimiento, la incapacidad de las personas para contraer matrimonio, el incumplimiento de las formas esenciales o los vicios del consentimiento. Vamos a verlas todas ellas. En primer lugar, decíamos que una de las causas es la falta de consentimiento. Respecto a esta causa debemos indicar que ya, como señala el artículo 45, no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial, es decir, sin voluntad de uno o de los contrayentes. En concordancia además con el artículo 73, que declara nulo el matrimonio celebrado sin consentimiento. En este sentido, me remito al anterior podcast respecto al requisito del consentimiento para contraer matrimonio del artículo 56 y en especial cuando alguno de los contrayentes presente una condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial puede impedirle prestar el consentimiento matrimonial, pese, por ejemplo, a que se trate de una persona con discapacidad y tenga medidas de apoyo, siendo preciso que se recabe dictamen médico sobre su aptitud para prestar en ese caso el consentimiento. También es nulo si se contrae, por ejemplo, el matrimonio sin conciencia. Pues supongamos que debido al estado de embriaguez o que se realiza ese consentimiento bajo la influencia de estupefacientes o en estado hipnótico. O, del mismo modo, también se considera que no hay consentimiento matrimonial en el caso de que se haya celebrado con simulación, es decir, cuando no existe una verdadera voluntad, sino una manifestación encubierta con otro propósito, por ejemplo, como puede ser el de adquirir la nacionalidad, lo que llamamos, que se conoce como matrimonio blanco o de conveniencia, también sería nulo en ese caso. Vamos a ver la incapacidad de las personas para contraer matrimonio, porque hemos dicho que resulta preciso que los contrayentes puedan casarse y esa capacidad
Es la actitud para contraer matrimonio. Y si falta esta, porque se contravienen los preceptos legales que recordemos que establecen el artículo 46 y 47, pues el matrimonio sería nulo. Este precepto, precisamente estos preceptos se refieren a los supuestos de prohibiciones o incapacidades absolutas y relativas que atienden a la falta de requisitos personales de los contrayentes, es decir, por ejemplo, menores de edad no emancipados que no pueden contraer obviamente matrimonio o personas ligadas con un vínculo matrimonial. O también habría que decir el caso de parientes que no puedan casarse entre sí, como son los de línea recta o los colaterales por consanguinidad hasta el 3er grado. O también, no olvidemos, el caso de los autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge. Pues una vez que también hemos visto esta incapacidad de esas personas que a título personal no pueden contraer matrimonio entre sí, también vamos a ver ahora el incumplimiento de las formas esenciales. Porque sabemos que el matrimonio tiene un carácter formal o solemne como acto o negocio jurídico. Por lo tanto, el incumplimiento de la forma o ciertas particularidades de la forma daría lugar a la nulidad. En este sentido, el artículo 73, en su párrafo 3º, lo expresa diciendo que es nulo el matrimonio celebrado sin la intervención del juez de paz, alcalde o concejal o secretario judicial, notario, funcionario ante quien deba celebrarse o sin la presencia de los testigos. Por lo tanto, cualquier otro efecto formal no supone lo que es la nulidad, si al menos uno de los contrayentes fuera de buena fe. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que una pareja contrae matrimonio civil en el ayuntamiento y evidentemente al contraer matrimonio civil se da lectura, debe de darse lectura a los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil y el alcalde declara que quedan unidos en matrimonio. Pues vamos a suponer que esto no ocurre, no se da lectura a estos preceptos y no se realiza esa declaración expresa como tal por parte del alcalde. En este caso, al no constituir dichas circunstancias forma esencial en la celebración del matrimonio, su omisión no dará lugar a su nulidad. En este sentido hay que recordar que únicamente el matrimonio es nulo por defecto de forma en la celebración, por ejemplo, cuando se contraiga sin que intervenga un funcionario civil de los autorizante a los que hemos hecho mención o sin los testigos. Vamos a ver otra causa de nulidad establecida en el Código Civil, que es como causa de nulidad en los vicios de consentimiento. En este caso sería el error y la coacción o miedo grave. En cuanto al error, puede recaer tanto en la identidad de la persona, que es un caso de error ostativo, como las cualidades personales, y es determinante del matrimonio para ese error para el otro contrayente. Lo vemos con un ejemplo. Supone un supuesto de error en la identidad de la persona cuando se otorga el consentimiento de una persona distinta a la que se piensa. Por ejemplo, la hermana gemela de su prometida. Pues ahí evidentemente es un error en la identidad de la persona. Hay otros errores en las cualidades personales que ha dado lugar a resoluciones jurisprudenciales, ¿no? Pues por ejemplo, pues por tener la persona y no saberlo, antecedentes penales o en caso de infidelidad. Y en este caso los tribunales han desestimado, ¿no?, ese error en la asistencia en la cualidad personal. Del mismo modo, pues también hay resoluciones en las que se ha desestimado cuando la causa invocada, por ejemplo, la impotencia del marido, era conocida por la otra parte debido a que ya existía una relación previa y estable antes del matrimonio. Decíamos como vicios del consentimiento, hablábamos del error, y vamos a hablar ahora de la coacción o miedo grave.
Y es que la obtención del consentimiento por coacción o miedo grave, como no puede ser de otro modo, anula el matrimonio. En esos supuestos, el Código, en su artículo 76, convalida, sin embargo, el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de que se haya desvanecido, desde que haya desaparecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo. Es decir, uno puede contraer matrimonio, que sería nulo por esta causa, pero si después siguen conviviendo, ha pasado un año y ya había cesado esa causa de miedo, ese error o esa fuerza, sí que sería, el matrimonio ya sí que sería válido, quedaría convalidado, aunque inicialmente hubiera sido nulo, pero es una convalidación porque primero ha desaparecido y ha transcurrido desde que ha desaparecido un año. Evidentemente, estas causas de nulidad a las que hemos hecho referencia y que hemos analizado tienen que ser alegadas mediante una acción de nulidad, ya que se debe declarar esta nulidad judicialmente. Como regla general, no existe un límite de plazo para ejercitar la acción. Solamente el Código establece determinados plazos en ciertos supuestos especiales. Y en este caso, la acción, por ejemplo, para pedir la nulidad del matrimonio, sabemos que corresponde a los cónyuges, el Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella. Y veremos cuáles son, esa es la regla general, esos supuestos especiales. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, si la causa de nulidad fuera la minoría de edad de uno o ambos contrayentes, porque en este sentido lo que dice el artículo 75 es que mientras el contrayente sea menor, solo pueden ejercitar la acción cualquiera de los padres, tutores o guardadores, y siempre, evidentemente, el Ministerio Fiscal. Y la legitimación corresponde al menor de edad, a este contrayente menor de edad, al alcanzar la mayoría de edad, salvo que hubieran vivido juntos durante un año después de alcanzar aquella. Es decir, que si ese menor de edad ya un año después de 18 y sigue viviendo sin ejercitar esa acción un año con su pareja, un año con la que se ha casado, aunque ese matrimonio fuera nulo, pues ya a partir de esos, justamente se casó cuando tenía 17 años, una vez cumple los 18, permanece un año viviendo con esa persona, pues ya sería válido ese matrimonio celebrado. Si la causa de nulidad fue el error, la coacción o el miedo grave, lo que señala el artículo 76 es que solo está legitimado para ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que haya sufrido ese vicio y que la acción caduca y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido, como hemos dicho antes ya, un año desde que se hubiera descubierto el error o hubiera cesado esa fuerza o causa del miedo. También es importante, y esto señalar y tener en cuenta, que hemos dicho que la acción corresponde, además de los cónyuges y al Ministerio Fiscal, a cualquier persona con interés directo y legítimo. Hay que entender que ese interés puede ser no solo personal o moral, sino también patrimonial. Y vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que una pareja, vamos a poner que un español y una colombiana, contraen matrimonio en fraude de ley con el único propósito de que ella obtenga la nacionalidad española. Y 6 meses después, desgraciadamente, se produce el fallecimiento inesperado, repentino, del marido, siendo el único heredero su sobrino. En este caso, su sobrino tiene legitimación contra la mujer de su tío para ejercitar esta acción de nulidad matrimonial por simulación. Bien. Una vez que hemos visto una de las causas y esta acción y legitimación para su ejercicio, para el ejercicio de la nulidad, vamos a ver ahora cuáles son los efectos de la nulidad.
Hemos dicho que el efecto principal de la declaración de nulidad es privar de validez al matrimonio desde que se ha celebrado. Es decir, desaparece el vínculo matrimonial tanto respecto al futuro como respecto al pasado. Precisamente esa es una de las diferencias de la nulidad con el divorcio, la separación, ya que la nulidad lo que declara es que el matrimonio nunca ha existido, ¿eh? Por lo tanto implica que la pareja es como si nunca, no es como si, es nunca estuvo casada. Y sin embargo, por ejemplo, en el divorcio sabemos que lo que se produce es un matrimonio válido, lo que se produce es una ruptura del vínculo y se entiende a futuro, es decir, desde ese momento, ¿no? Ya no existe el matrimonio. Bien. Además, la nulidad produce como otro efecto, la disolución del régimen económico matrimonial de sociedades gananciales de forma automática. Bien. Pero tenemos, en cuanto a los efectos, una excepción o una característica propia, que es lo que llamamos el matrimonio putativo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto significa que aunque la declaración de nulidad tenga efecto retroactivo, como hemos dicho, al momento de la celebración del matrimonio, el ordenamiento reconoce, en el artículo 79, ciertos derechos al contrayente de buena fe y a los hijos existentes. En este sentido, las consecuencias graves, injustas, que pudiera provocar esta nulidad del matrimonio para el cónyuge que actuó de buena fe, fundamentalmente para los hijos, hace que el Código establezca unos efectos del matrimonio nulo determinados para estas personas, que es lo que se denomina matrimonio putativo. Y está la finalidad del legislador en este sentido, a la hora de establecer estos efectos especiales o esta excepción, es proteger al cónyuge de buena fe y a sus hijos, aunque sea declarado, como hemos dicho, el matrimonio nulo. Por tanto, en este caso, la declaración de nulidad no invalidará los efectos producidos respecto de los hijos, en todo caso, y respecto al contrayente de buena fe, que tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendiendo a las circunstancias del artículo 97, que es del desequilibrio económico, ¿no? Como ocurre en los casos de divorcio. Esta indemnización puede realizarse mediante el abono de una cantidad única, una pensión periódica, y puede también ser pactada en un convenio regulador que se aporte con la demanda de nulidad o se establezca por el juez. Bien. Para que se pueda apreciar o para que se pueda reconocer este matrimonio putativo es preciso algunos elementos. En primer lugar, la apariencia de matrimonio. Se requiere evidentemente un matrimonio aparente, de hecho, y mínimamente celebrado, es decir, que se haya realizado ante el juez, ante el funcionario, un funcionario autorizante, ante los testigos, siendo precisa suscripción en el registro civil, ya que de lo contrario no se hubiera reconocido efectos civiles. Además, es necesario una declaración firme de nulidad mediante sentencia. Por tanto, el juez de primera instancia tendrá que declarar esa nulidad firme del matrimonio aparente. Y es preciso, hemos dicho ya, la buena fe de uno o de ambos contrayentes, porque también puede ser de ambos. Y en ese caso no invalida los efectos, repito, ya producidos desde que se contrajo el matrimonio hasta que se declara la nulidad. La buena fe, evidentemente, ¿qué es lo que supone? Cuando hablamos de buena fe, ¿qué quiere decir esto? Pues supone la ignorancia de esa causa determinante de la nulidad o de esa falta de voluntad de contraer un matrimonio
que luego se sabe que es nulo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que podamos tenerlo más claro. Imaginemos que dos contrayentes se casan, desconociendo que eran parientes, que no podían contraer matrimonio por razón de parentesco y que no era dispensable. Por lo que vemos, el matrimonio putativo mantiene los efectos producidos, en este caso, con sus consecuencias. Por tanto, vamos a suponer que en ese caso que poníamos, pues se conservará la nacionalidad, imaginemos que son, o la vecindad civil que se adquiriera como consecuencia del matrimonio, o si el cónyuge, pues por razón del matrimonio, pues hubieran tenido hijos, pues evidentemente se entenderá, porque además sobre los hijos siempre va a haber una presunción y siempre se van a entender, evidentemente, como son de buena fe, pues se va a producir también los efectos oportunos respecto a esos hijos, como hijos matrimoniales, ¿no? Bien, por último tenemos que hacer relación a la eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad. En este caso, lo que vamos a hablar son de una sentencia, de una resolución dictada por un tribunal eclesiástico sobre la nulidad del matrimonio canónico, también lo que se llama en el derecho canónico las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado. Pues bien, ¿pueden tener eficacia civil estas resoluciones canónicas? La respuesta es que sí, pero a solicitud de una de las partes o de ambas, según establece el artículo 80 del Código Civil. Por tanto, en la actualidad, los cónyuges que hayan contraído matrimonio canónico tienen la opción de acudir ante la jurisdicción estatal, el Código Civil, o a la eclesiástica para solicitar la nulidad de su matrimonio. Para que esas sentencias canónicas de nulidad tengan eficacia jurídica, es preciso, como hemos dicho, que las soliciten una de las partes o las dos, ¿no? Y que se declaren ajustados esa nulidad al derecho del Estado en una resolución que tiene que ser dictada por el juez civil competente, lo que se llama declaración de ajuste. Por tanto, para la eficacia civil de la nulidad canónica es precisa la homologación y reconocimiento de esa resolución canónica por el juzgado de lo civil y porque ha cumplido o porque está ajustada a una de las causas de nulidad que coinciden en el derecho canónico como en el derecho civil y que, por tanto, da lugar a la nulidad. Bien, espero que estas indicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de la nulidad del matrimonio y sus efectos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente podcast donde vamos a analizar pues, las figuras de la separación y el divorcio.